Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Manuel López Navarro. Soy estudiante de la especialidad en Gestión y Docencia de la Universidad de Sonora. Actualmente estoy cursando la materia de Educación y Docencia 2, impartida por la doctora María Guadalupe Galás. Y uno de los productos que se nos solicitó entregar fue la elaboración de un programa de educación para la salud. Yo principalmente lo enfoqué en la salud mental. Lo titulé Programa de Educación para la Salud promoviendo el autocuidado en salud mental. Eh, en esta presentación, pues vamos a desglosar todo el contenido que tiene el programa para el mayor entendimiento, ¿no? Sobre todo para, pues uno lo desarrolla, pero pues también que quede bien explícito cómo llevarlo a cabo, ¿no? Dentro del programa se encuentran diferentes puntos, diferentes fases en las cuales se va pasando el programa. Dentro de ahí está la introducción, se describe el logo, que se creó para el programa para que puedan existir intervenciones a futuro, crear otras intervenciones a futuro, los objetivos del programa actual, el marco teórico que tiene, la metodología general del programa y el cronograma de las actividades, donde aquí se programan cada una de las intervenciones dependiendo del tiempo que tiene de duración cada una de ellas, ¿no? Previsto. La intervención uno es el brainstorming acerca de la salud mental y cómo cuidarla uno mismo. Intervención 2 es el role-playing en salud mental. Es un role-playing muy interesante que ahorita lo vamos a describir. La intervención 3 es la inteligencia emocional. La intervención 4 es la mejor versión de mí. Aquí hablamos un poquito entre el autoconcepto y el autocuidado. La intervención 5 es la respiración y el mindfulness. La intervención 6 es la ansiedad como enemigo suelto. Que este es uno de los principales alteraciones que se presentan en el adolescente y en el adulto, el cual le damos un poquito de resalte. Hay muchas más trastornos o patologías que se deben de tratar, pero todas estas diferentes intervenciones pueden actuar directamente o de forma indirecta ante la patología o las causas de la enfermedad. Pero sí a la ansiedad le tuvimos que dar una intervención directa sola porque pues muchas veces ni siquiera tiene una causa en específico, ¿no? Después vamos a ver la evaluación del programa y los anexos, ¿no? Que los anexos conforme vayamos viendo el programa, voy a ir presentando cada uno de los anexos, dónde encajan, ¿no? Como parte introductoria, lo primero que vamos a hacer en la introducción es describir la salud mental. Como definición principal, pues la de la Organización Mundial de la Salud describe como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pero pues esto hablamos de la salud mental en general, ¿no? Es muy importante describir que por enfermería se ha incursionado poco a poco en la salud mental como un área que utilizan diferentes enfoques teóricos de comportamiento humano, que ahí es donde se enfoca mucho la salud mental en el área de enfermería. Y hay que prevenir y corregir los trastornos mentales y sus secuelas. Aquí buscamos nosotros principalmente prevenir. La parte promotora de la salud de enfermería es prevención. ¿Ok? Este es el logo que se crea para el programa de educación para la salud mental, promoviendo el autocuidado de la salud mental. Si bien eh, el logo en sí describe las diferentes características mm, globales de la salud mental. Aquí se visualizan dos diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí existen dos como animaciones que son dos individuos que se encuentran en el centro inferior. Son estos dos, los cuales representan a las personas que se les va a brindar la promoción de la salud, salud mental y los que llevarán a cabo el autocuidado en dicho rubro, ¿no? Los laureles siempre me han llamado mucho la atención los laureles y en este caso sirven para identificar el triunfo o el logro que van a obtener los individuos al momento de que aprendan o comprendan cómo cuidar por sí mismos la salud mental de una forma óptima, ¿no? Y sobre todo que sea un trabajo constante y continuo para poder que los resultados no sean en un momento nada más, que sino que sean de forma continua.
Y la animación superior, que pues se podría decir que es la ilustrativa más importante de ellas, habla de enfocada de la salud mental. Es como una bombilla, un foco, como de relacionado con un cerebro, pero este se encuentra como iluminado. Y esto habla de la forma positiva y alerta que debemos de estar los individuos acerca de los cuidados que debemos de tener nosotros mismos a la salud mental. Y todo en conjunto, pues nos habla de que cómo los individuos van a poder lograr el autocuidado de la salud mental mediante una constante intervención propia y con mantenimiento positivo y alerta del estado mental propio, ¿no? Entonces esto nos desglosa todo, nos desglosa el visualizar el logo, ¿no? Los objetivos, existen dos tipos de objetivos, el general y los específicos. El general, pues obviamente lo que queremos lo que queremos lograr es construir un programa de educación dirigido a la salud mental mediante la descripción de intervenciones específicas con el fin de promover el autocuidado de la salud mental, desarrollando estrategias didácticas encaminadas a fortalecer los estilos de vida y los hábitos saludables. Y dentro de los objetivos específicos, pues se busca promover alternativas para disminuir el riesgo de las alteraciones mentales, transmitir las ideas acerca de la salud, enfermedad mental, incidir en un cambio específicamente en la conducta de los usuarios y resaltar la importancia que tienen estos hábitos en el autocuidado y higiene en el enfoque mental, ¿no? Y el marco teórico, en una pequeña desglose general, se busca describir la educación de la salud según la OMS y la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud, que se firmó en el año 86, bueno, presentó en el año 86, donde se busca lograr una promoción de la salud adecuada para poder disminuir la incidencia de patologías, de enfermedades y aumentar el bienestar de la salud de las personas, dependiendo en diferentes rubros o diferentes puntos, específicamente cómo poder lograr una promoción de la salud ideal, ¿no? Y Nola Pender a nosotros nos describe un modelo de promoción a la salud específicamente en enfermería, en el cual nos habla de cómo nosotros vamos a incidir una información de la salud específicamente a un grupo etario o unos grupos de individuos en los cuales vamos a aplicar esos conocimientos acerca de la promoción de un estado de salud óptimo y lo interesante que podemos obtener nosotros del modelo de promoción de Nola Pender es que Nola Pender busca describir estas intervenciones para poder lograr un cambio en el estado de salud específico, ya sea mental, físico o espiritual o social, pero también puede ser global, ¿no? Un cambio el que se requiere para poder tener un mejor bienestar en el transcurso de su vida. No la Pender deja descrito específicamente que no existe una persona que tenga un estado de salud completo como lo menciona la OMS, pero eh, sí es de gran relevancia que debemos de identificar que se puede incidir en diferentes rubros del estado de salud de la persona para poder que se encuentre en el mayor bienestar posible. Tal vez no completo, pero el mayor posible, ¿no? La metodología general del programa habla de diferentes puntos que se deben de describir, el límite del tiempo, que tentativamente el programa se va a durar 18 horas, que se van a distribuir en 3 días, es lo que se entrega como propuesta. El límite de espacio es presencial en aula o en un espacio abierto, el que gusten. Población diana es la población adolescente o adulta joven, que es de 15 a 30 años aproximadamente. Se puede aplicar a más personas, sí, pero analizando bien la situación en la que se encuentran, ¿no? Los recursos los dividimos en cuatro: los humanos, los didácticos, materiales y financieros. Esto es todo lo que va a requerir el profesional de la salud que quiera aplicar el programa de educación a un grupo específico, ¿no?
Las actividades se van a programar de la siguiente forma. El brainstorming acerca de la salud mental y cómo cuidarla van a ser 2 horas. El role-playing en salud mental van a ser 2 horas también. La inteligencia emocional y el día 2 va a ser el más lleno, más completo. La inteligencia emocional lo vamos a ver en 3 horas. La mejor versión de mí o el manejo de la autoestima y el autoconcepto son 3 horas más. La respiración y el mindfulness son 2 horas. Y la ansiedad como enemigo suelto son 3 horas. Dentro del mismo día tercero se va a evaluar al programa en 1 hora, ¿no? La intervención número 1, que es el brainstorming acerca de la salud mental y cómo cuidarla. Aquí buscamos reflexionar acerca de la salud mental y el desarrollo de las actividades de autocuidado y así lograr un cambio en los individuos en el entorno interpersonal mediante una lluvia de ideas para unificar el conocimiento acerca de la salud mental. Estos son los recursos que se van a obtener y aquí está cómo se va a desarrollar específicamente esa intervención. Lo primero es que se va a entregar un formato a cada integrante donde se va a estar una tabla secua, le llamamos, es una técnica didáctica muy novedosa y muy interesante, donde cada rubro va a tener una característica. Por ejemplo, este es el formato CQA que se va a utilizar. En el primer rubro es qué sé de la salud mental en este momento como persona, qué quiero saber de la salud mental y el autocuidado que se tiene que llevar. Y esta columna se va a dejar libre. ¿Por qué? Porque aquí dice qué aprendí acerca de la salud mental y el autocuidado. Y este se va a llenar hasta el final del programa, ¿no? La segunda actividad que se va a realizar es en el pizarrón. Cada persona va a escribir 3 palabras que describan la importancia del autocuidado con un enfoque de salud mental. O sea, solamente 3 palabras se van a escribir, no frases completas. 3 palabras para hablar del autocuidado de la salud mental. ¿Qué creen ellos que describa el autocuidado de salud mental en 3 palabras? Y después, en otra parte del pizarrón, se va a describir eh, mm, se van a escribir, perdón, 3 palabras que describan las amenazas o las debilidades durante el desarrollo del autocuidado de la salud mental. Es decir, todo lo negativo en el autocuidado de la salud mental. Y en ambos, después de escribirlos, van a escribir cuál es la razón. Y esa la pueden describir o escribir, no hay ningún problema, pero vamos a escribir aquí la razón de por qué esas 3 palabras hablan de el autocuidado en salud mental y esas 3 palabras hablan de cómo amenaza o debilita el autocuidado de la salud mental. ¿Ok? 3 y 3. Cada persona. Y por último, cada quien dará su opinión o su idea de la siguiente forma. Escribirán 3 formas en las que lleva a cabo el autocuidado de salud mental. En una hoja van a escribir 3 formas en las que se lleva el autocuidado de salud mental personalmente y 3 estrategias que le faltan para desarrollarlo de forma ideal. O sea, 3 cosas que le consideren que le falta para desarrollarlo. Y obviamente estos se pueden apoyar de las actividades anteriores. Aquí vamos a ver primero lo positivo, luego vamos a ver lo negativo que afecta al autocuidado de la salud mental y después la persona cómo percibe su autocuidado en salud mental y qué es lo que le falta, para ver si en el transcurso del programa lo puede llegar a lograr. La intervención número 2, el role playing, enfermedad mental contra autocuidado, esa está muy interesante. Aquí vamos a analizar los conceptos de salud mental, enfermedad mental y autocuidado y la relación que guardan entre ellos mediante el uso del role playing como intervención educativa de la salud. Estos son los recursos que se van a ocupar. Y las actividades que se van a hacer son las siguientes. La primera parte es que se va a asignar 2 personas del grupo que correrán con el papel del individuo que va a recibir la enfermedad. Otras 2 personas van a llevar el papel de la enfermedad mental. En 5 minutos más o menos van a planificar un guión que van a representar ellos, donde el grupo de la enfermedad va a tratar de afectar al grupo del individuo, utilizando diferentes argumentos verbales que no sean altisonantes, que no sean de insultos, donde van a buscar afectar al individuo eh, como enfermedad. La segunda parte va a hablar de que los argumentos que digan los grupos, el individuo y la enfermedad, eh, van a servir como base para el resto del grupo que está participando. El resto del grupo va a ser el grupo que se le va a llamar la ayuda.
los cuales van a escribir diferentes argumentos de cómo van a ayudar al individuo ya enfermo porque está siendo atacado por la enfermedad si éste lo solicita. Es importante dejar claro que ni el grupo del individuo y ni la enfermedad van a conocer los argumentos del grupo de ayuda, sino que el individuo puede acudir al grupo de ayuda si cree necesario para enfrentar la enfermedad. Y ahí es como van a apoyar al individuo para enfrentar la enfermedad mental. Aquí el moderador puede decirle al grupo de la enfermedad que sean más suaves, que sean más agresivos, dependiendo cómo haya transcurriendo la intervención, sobre todo, ¿no? Y van a ir identificando la fortaleza o la debilidad del individuo y así van a mover la fuerza de la enfermedad, ¿no? Después de 40, 50 minutos de dinámica de representación, se va a finalizar, se sientan en círculos y cada quien va a escribir en un papel, se le va a entregar un papel, va a escribir en un papel las causas de una enfermedad mental que más temor le tienen, como por ejemplo, crisis de ansiedad por falta de dinero, temor a la violación, bullying por orientación sexual, depresión por muerte de un familiar, etc. Van a escribir bien las causas que consideren como personas eh, causas de una enfermedad mental y cuáles le tienen más temor como persona, ¿no? Se van a colocar en el centro y posterior, esas hojas, vaya, esas hojas blancas van a ser en hojas blancas, las van a escribir las causas de la enfermedad mental como temor y las vamos a poner en el centro del círculo. Y después van a escribir en hojas de color eh, todas las fortalezas, todas las oportunidades y fortalezas que tienes como persona para ayudar a combatir la enfermedad mental. Cada uno va a leer su debilidad, o sea, sus causas de la enfermedad mental, que más temor le tienen y las fortalezas y oportunidades que tiene como persona para combatir la enfermedad mental. Vamos a tirar las hojas blancas y después vamos a tirar las hojas de color y vamos a ver cómo las hojas blancas se van a opacar completamente con las hojas de color, que son las fortalezas de cada persona. Realmente es una intervención muy llegadora, es analizada por un servidor y descrita muy específicamente para que se pueda desarrollar y créanme que sí concientiza mucho de cómo una enfermedad llega y ataca a una persona, pero cuáles son las fortalezas que tiene la persona. Aquí, si se dan cuenta, vamos a ver cosas negativas. El programa no es para ver cosas negativas. Aquí, al final de cuentas, sí vamos a ver cosas negativas, pero al final estamos buscando identificar cómo las fortalezas de una persona puede ayudar a disminuir las causas de una enfermedad mental. La intervención 3 busca concientizar el manejo de las situaciones en las que se evidencian emociones que no se pueden controlar, utilizando estrategias y herramientas que permitan reflexionar y analizar cuál es la mejor opción. Esos son los recursos, la duración. Y la metodología aquí es un poquito más larga, por eso son 3 horas. Se va a elaborar un mapa emocional personal donde se va a responder cada uno de los cuestionamientos de forma clara y sincera y se pueden apoyar del moderador en caso de que necesiten para resolver las preguntas, ¿no? Posterior a esto se van a juntar en parejas y ahora se van a cuestionar uno al otro el mapa emocional personal y conocer el estado emocional que tiene el otro, ¿no? Este es el mapa emocional que van a tener. Van a seleccionar una emoción displacentera que suelen sentir, cualquiera de todas estas. Puede ser la más reciente, el más intenso, el que no pueden controlar. Van a llenar el siguiente cuadro de cuándo se dispara esta emoción externamente. Cuando decimos externamente es fuera de la persona. Cuando ves que se te dispara, por ejemplo, la vergüenza. Cuando escuchas que se te dispara la vergüenza. Cuando sientes que se te dispara la vergüenza. Ahora, ¿cómo se vive internamente? ¿Qué te imaginas tú cuando sientes vergüenza? ¿Qué sensación física tienes cuando tienes vergüenza? ¿Qué palabras puedes utilizar cuando sientes vergüenza? ¿Y cuáles son las reacciones ante la emoción que identifiques? ¿Qué haces, qué no haces, qué dices y qué no dices? Después de este mapa emocional, se le va a pedir a los integrantes del grupo que piensen en una emoción fuerte. Puede ser buena, puede ser mala, que hayan sentido en un momento reciente. Normalmente agarran una emoción mala y es más descriptiva todavía una emoción negativa. Las descripciones, las emociones que escojan las van a describir contestando los siguientes cuestionamientos que va a realizar el moderador. El moderador se las va a hacer a cada uno
y dependiendo de la emoción, dependiendo de la emoción que escogen, pues van a contestar. ¿Qué sensación experimentaste? ¿Qué pensaste específicamente en ese momento? ¿Esa emoción dio nacimiento a una decisión para poner en movimiento o algún comportamiento en específico? ¿Ocasionó alguna expresión en tu rostro específico y hay que describirla? Al momento que el moderador le realice las preguntas a cada uno de los integrantes del grupo, dos personas del mismo grupo darán su opinión personal acerca de cómo manejó la persona la situación dependiendo de las emociones. Y se pide que sean opiniones muy concretas y objetivas, ¿no? Para que no se extendan mucho. Obviamente esto buscando que no se llegue a un conflicto entre individuos, ¿no? Después, pensando en otra situación reciente que haya provocado una emoción fuerte, obviamente sin decir cuál es la emoción, el moderador va a realizar las siguientes preguntas a cada quien y se tratará de adivinar la emoción. Si esa emoción fuera un animal, ¿qué sería? Si esa emoción tuviera color, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Si esa emoción tuviera una forma, ¿cuál sería? Si esa emoción tuviera textura, ¿cuál es? Si esa emoción tuviera un olor, ¿qué sería? Si esa emoción fuera un personaje histórico, ¿cuál sería? Si esa emoción fuera un personaje animado, ¿cuál sería? ¿Y qué intensidad tiene esa emoción? Y ya con esto van a tratar de adivinar las emociones que describan los integrantes. Y al final de las actividades se hará un círculo donde se darán opiniones y conclusiones acerca del manejo de las emociones en situaciones específicas, dependiendo de la experiencia que han tenido al momento de que manejan las emociones, ¿no? La intervención 4 habla de la mejor versión de mí, ese es el título, pero las intervenciones son específicamente con el autoestima y el autoconcepto. Comprender la autoestima y su relación estrecha con el autocuidado de la salud mental, analizando los conceptos y relacionando una evaluación acerca de las características propias del autoconcepto personal. Estos son los recursos y esta es la duración, 3 horas igual. Aquí el moderador entregará un formato establecido de autoconcepto a cada uno de los participantes y van a llenar este formato en la siguiente forma. En la cara que está en el formato van a dibujar la emoción acerca de la situación que se les presenta y en la parte continua van a escribir una frase que describa la emoción o el sentimiento que tienen en ese momento acerca de la situación. No es que describan la emoción, sino van a escribir una pequeña frase o palabras para describirla. Aquí está, por ejemplo, el formato de autoconcepto, cómo me encuentro en la familia, cómo me encuentro en la escuela o el trabajo, cómo me relaciono con los demás, cómo considero que me ven los demás, lo que más me molesta de mí mismo, lo que más me gusta de mí mismo y qué identifico respecto a mi presente y mi futuro. Y en estas caras que están en blanco van a dibujar la emoción que sienten en este momento. O sea, en el momento que se describe la situación. Y aquí van a tener la pequeña descripción acerca de la emoción que están pasando, ¿no? Pues no es tanto una emoción, sino una concepción que se tienen acerca de sí mismo. Al final, el formato, cada uno de los integrantes presentará a otro integrante una de las situaciones que se describen, la que él escoja, y el cuestionado tendrá que hacer el dibujo de la cara y describir el sentimiento que se presenta. Es decir, con su cara va a presentar la emoción y va a describir qué le hizo sentir en ese momento, ¿no? En la siguiente actividad se requiere un alto nivel de sinceridad. Eso es muy, muy importante. Se entregará una hoja a cada integrante y se escribirá en grande que cubra la mayor parte de la hoja 3 emociones o sentimientos más importantes para él. Los 3 sentimientos más importantes que tiene la persona, referentes a sí mismo. Ya escrito todo, el moderador leerá una lista de sucesos cotidianos que dañan la autoestima personal. Por cada uno de los sucesos que aplique en tu vida, arrancarás un pedazo de papel. Dependiendo de la magnitud del daño, será el tamaño del trozo de papel. Posterior a esto, se leerán sucesos que aumenten la autoestima y por cada suceso que apliquen en tu vida, unirás o pegarás el papel a la hoja. Puedes usar cinta, puedes usar pegamento, dependiendo de la magnitud del aumento de la autoestima, será el tamaño del papel que se. Entonces, si al leer una situación, se rompe si es una situación negativa hacia ti. Si es positiva, se adhiere. Y al final de la intervención se pedirá la opinión a cada quien acerca del sentimiento de realizarla, acerca de cómo se reconocen a sí mismos, cómo se conceptualizan a sí mismos. Y para finalizar, cada uno de los integrantes se le pedirá que completen la siguiente oración con pocas palabras.
La mejor versión de mí es, y ahí van a escribir cómo se consideran como persona. La intervención número 5, que es la de respiración in mindfulness. Aquí van a desarrollar técnicas y habilidades de respiración intencionada y mindfulness como conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo, aumentando el nivel de conciencia en el estar presente y en el aquí y ahora. Aquí solamente se utilizan 2 horas. Aquí primero es para aterrizar el presente. Para aterrizar el presente con técnica mindfulness, se egresará de la unidad donde se realiza el programa y se le pide a cada integrante que utilice los 5 sentidos para identificar lo siguiente. Con la vista va a fijar en la vista 5 objetos. Con el oído va a identificar 4 sonidos. Con el tacto va a analizar 3 texturas. Con el olfato detectar 2 olores y el gusto buscar un sabor. Posterior a esta intervención, cada uno de los integrantes dará su opinión y argumento acerca de cómo el ejercicio se relaciona con el análisis de la situación presente que tiene cada quien. Posterior a la actividad anterior, se dará las siguientes indicaciones para el desarrollo de mindfulness y respiración guiada según el video del siguiente link a partir del segundo 49. El link se les agrega en el programa para que puedan darle clic y ya lo puedan visualizar. Posterior al video se dará un argumento de cómo la respiración es un factor importante para la relajación en el día al día. Y se dejarán 2 links más para las técnicas de meditación para uso opcional posterior al programa. Y la última intervención, la intervención número 6, es ansiedad, enemigo suelto. El objetivo es identificar las causas o amenazas para el detonamiento de situaciones de ansiedad, así como analizar las estrategias de disminución y de erradicación de esta. La metodología que se utiliza, la primera es que los integrantes pensarán en las situaciones que les preocupan habitualmente y se clasificarán en 4 rubros. Con respecto al estudio, cuáles son las las situaciones que más le preocupan, con respecto al trabajo, con respecto a la familia, con respecto a la pareja, con respecto a los amigos y con respecto a uno mismo. Cada una debe tener por al menos 2 o 3 situaciones mm, en las cuales le preocupan, ¿no? Pueden iniciar, una opción que les da es iniciar con, me preocupa que, por ejemplo, me preocupa no salir bien en la escuela, por ejemplo, en la cuestión de estudios. Esa es una preocupación que tiene. Posterior a la elevación de estos rubros, cada integrante le dirigirá una pregunta a otro integrante enfocado en cada rubro. Por ejemplo, ¿qué te preocupa acerca del estudio? ¿Qué te preocupa acerca de tus amigos? Posterior a esto, todas las preocupaciones las clasificarás en 2 rubros. Las situaciones que puedo controlar o que no dependen de mí, que no puedo controlar o que no dependen de mí, y las situaciones que puedo controlar y que dependen de mí. Después, esto va a ser lo importante porque es cómo nosotros podemos controlar y cuáles no podemos controlar y ocupamos diferentes ayudas. Y con esto vamos a hacer una reflexión final acerca del manejo de la ansiedad desarrollando un plan de acción. Se va a completar la siguiente lista y se identificarán los recursos que se tienen en una crisis de ansiedad respecto a lo anterior. 4 personas que puedo llamar y pedir ayuda. 4 sitios a los que puedo ir para que me transmita paz. 4 acciones o conductas relajantes que puedo hacer. 4 pensamientos o frases positivas que te puedan ayudar. Y 4 recursos que llevan a cabo cuando tienes ansiedad y te funcionan. Esta intervención, aunque se escucha corta, es muy extensa. ¿Por qué? Porque es mucho de pensar realmente, analizar la situación actual que se tiene como persona para poder describirla, ¿no? La evaluación del programa, hablamos de que se va a hacer en 2 formas. La evaluación cuantitativa, se va a llenar la rúbrica para evaluar los criterios relacionados con el contenido del programa y se seleccionará un puntaje para cada criterio. Y al final, pues el moderador va a sacar el promedio final del grupo según cómo salió la evaluación cuantitativa. Y en la evaluación cualitativa, dentro de lo primordial en la evaluación del programa educativo se encuentra la lluvia de opiniones. Primero se solicitará a cada integrante que describa 4 criterios mediante el uso de su opinión personal, fortaleza obtenida como persona, debilidad identificada como persona y las oportunidades que tiene el programa, ¿no? Que pueden mejorar, pues. De forma consecutiva se solicitará que den un argumento positivo acerca del desarrollo del programa y un argumento para mejora de este. Esto lo realizarán junto con el resto de los integrantes.
Esta es la rúbrica de evaluación del programa y aquí pueden agregar observaciones. Y como conclusión se tiene que la salud mental se plantea en las diferentes relaciones interpersonales y sociales que los individuos ponen en marcha, mediante una construcción estratégica e integral sostenible, comprendiendo que es un proceso que se debe de unificar en los aspectos humanos, sociales, políticos, económicos y ambientales. Es por esto que desarrollar el programa de educación para la salud mental fue de gran esfuerzo de análisis consensuado, porque las intervenciones tienen que ser adecuadas para prevenir y promover la salud mental positiva y así prevenir desequilibrios en lo mismo. Ahora, era importante razonarlo aquí. ¿Por qué? Porque no queremos enseñarles la enfermedad, sino cómo prevenir la enfermedad, ¿no? Y esto es todo de mi parte. Espero sea de gran ayuda el presente programa. Realmente fue de bastante trabajo para mí desarrollarlo y créanme, eh, estoy abierto para cualquier opinión acerca de y mejorarlo sobre todo para poder aplicarlo en un futuro. Muchas gracias.